Bien, vamos con la que sería la segunda parte del analizador, que es crear el árbol de sintaxis abstracta. Vamos. Bien, el árbol de sintaxis abstracta es un árbol donde vamos a cargar todo nuestro programa y ahí lo vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, en Ciruela un programa podría ser, esto es como los niveles superiores, donde yo tengo un comentario que lo puse aquí de forma anecdótica en el árbol. Se llama la parte abstracta, es porque en este árbol nos vamos a volar todo lo que no es absolutamente necesario. Cosas como las palabras claves y eso nos ayudan a determinar la estructura, pero una vez que yo entendí la estructura ya no me hace falta esos indicadores de palabras clave, entonces no los volamos porque eso va a hacer que el árbol sea más pequeñito. Entonces tenemos función, función, asignación, asignación, función principal, y eso es un programa válido. Y para acá abajo nosotros vamos a tener otros elementos. Aquí, por ejemplo, una función tiene el nombre o el identificador, tiene los parámetros y tiene el bloque de instrucciones en mi gramática modificada, y ahí va a tener sus otras cosas. Es un árbol de sintaxis abstracta porque no necesariamente tiene que corresponder uno a uno con la gramática. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, no voy a usar la parte del bloque de instrucciones, sino que voy a poner de aquí en adelante instrucción 1, instrucción 2, instrucción, y ahí se va. Entonces pueden haber diferencias. Por eso cuando nosotros hablamos del analizador, hablamos de que tenemos que diseñar el árbol de sintaxis abstracta. Tenemos que decir qué va a llevar y qué no, siempre y cuando nos mantenga toda la información del programa. Okay, lo que vamos a hacer acá es primero discutir más o menos cómo se podría implementar un árbol de sintaxis abstracta, cuál fue la implementación que hice yo en Ciruelas, y después vamos a ver algunos ejemplos de código para ver cómo se construye ese árbol al mezclarlo con el algoritmo por descenso recursivo. Entonces bien, aquí hay dos opciones. Voy a copiar esto de aquí arriba para simplificar el ejemplo con uno que ya hayamos visto. Entonces yo voy a tener un árbol así. Entonces el árbol estándar, yo puedo hacer el árbol de dos, bueno, de muchas formas, pero dos de las principales formas es hacer como un árbol súper ajustado a mi gramática. Entonces, donde yo sé que este primer nodo de aquí arriba es un nodo programa. Okay, vamos a cambiar el color y esto. Entonces, el primero es un nodo programa. Y entonces ese nodo programa puede tener los hijos ahí directamente. O sea, pueden ser parámetros dependiendo de, por ejemplo, yo puedo tener funciones, de los atributos, perdón, uno de los atributos es funciones, otro es asignaciones. Y cosas así por el estilo. O puedo nada más tener una lista que son los subárboles, y que entonces esos subárboles tengan cada uno su clase. Cuando yo digo que tengo un nuevo programa me refiero a que yo hago una clase particular para ese tipo de nodo. Entonces yo después tendría una clase función para un nodo función y tengo el nodo ahí, y ese nodo va a tener varios parámetros que van a varios atributos. Entonces tengo el atributo id, el atributo parámetro y el atributo que es una lista de instrucciones. Okay, igual esto sería uno de la clase función. Habría una clase asignación,
una clase asignación, la clase función que es la misma y habría una clase principal. ¿Cuál es la ventaja de esta aproximación? Que se ajusta muy bien al código y entonces yo puedo usar atributos en lugar de posiciones. Entonces yo puedo decir, ok, los subárboles de programa, que son estos de aquí, yo voy a decir, ok, ¿cuál es el tipo o la clase del primer elemento? Que debería estar acá. Es de tipo función. Bueno, entonces yo ya sé que es una función que está bien formada. Entonces voy a hacer ok, ahora escriba en el archivo de código o entienda, digamos que función, tengo un función.id, función.parámetros, función.instrucciones. Entonces el código queda muy claro, queda muy bonito. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Que hay que hacer 1.000.000 de clases. Entonces digamos que las ventajas de esta aproximación es que el código es muy claro. El código es muy claro, se refleja muy bien la gramática. La gramática. Las desventajas, por otro lado, y la principal desventaja, es que hacer cambios se vuelve muy pesado. Hacer cambios. Hacer cambios es muy pesado y hay que hacer 1.000.000 de clases. Conlleva. Uy. Ok. Eh, Otra aproximación. Voy a volver a copiar esto. Yo creo que está copiado. Ajá. Esta es la primera aproximación y de hecho esta es la que van a encontrar en el libro. El libro del curso van a encontrar que esa fue la aproximación que tomó el autor. Esa es la primera aproximación y vamos a hablar de la segunda aproximación. Denme un segundo para arreglar esto que se convirtió todo en morado. Bien, volvimos de ese segundo. Hice un corte ahí brutal. No me regañen. Pero bien, la otra opción es hacer un nodo genérico. Entonces, que esta es la opción que implementamos en Ciruelas. Yo tengo un nodo y el nodo tiene varios campos, tiene un tipo. Puede ser que tenga ahí algún tipo de contenido. Y tiene los subárboles. O los nodos, sí voy a ponerle subárboles, pero en el código dice nodos, subárboles. Ok, esos son los tres campos. Este sería una lista, este sería un texto y este sería un enum. Sí, Python tiene enums, están por ahí, los pueden buscar en internet y si no está el ejemplo de código. Voy a cambiarle el color a esto para que no sea tan monótono. Entonces yo voy a usar este nodo a lo largo y ancho de todo el árbol. Entonces esto de aquí arriba es un nodo de tipo programa. Todo esto que está aquí abajo son los subárboles. Es una lista con los subárboles. Perdón. Entonces acá igual este en función, voy a ponerlo por acá que tengo más campo. Esto es de tipo nodo, es una clase nodo que tiene en el atributo tipo
el valor de función. Ok, y entonces el valor de función, de hecho aquí me lo brinqué. Bueno, sí, el identificador. Entonces, en el, bueno, va a tener los subárboles también, contenido y los subárboles. Volvemos al ejemplo de aquí de la derecha con la primera función que nos encontramos. Entonces es una función, estos son los nodos, todos juntos, los subárboles, y la función tiene ahí algún contenido. Algunos nodos lo van a requerir, otros no. Principalmente este campo de contenido es para los nodos de más abajo, como el nombre del identificador o otras cosas. Ok, entonces va a funcionar así. Yo igual lo tengo para todo lo de abajo. Igual esto que voy a poner aquí en morado es el arreglo de subárboles del nodo tipo programa. Y va a estar así. Entonces, cuando yo bajo lo voy a recorrer haciendo un preorden. Eso es como lo hago, y el preorden básicamente es nada más recorrer esos arreglos de nodos de izquierda a derecha cuando lo ocupe. En el algoritmo por descenso recursivo, como vamos a ver ahora, nosotros primero bajamos verificando la gramática, y cuando nos devolvemos, cuando vamos subiendo, o sea, cuando nos devolvemos en la recursividad, es cuando vamos generando el árbol. Entonces, yo para abajo verifico la gramática y para arriba genero el árbol. Esta cosa tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Las ventajas que tiene es que es fácil de implementar. Es fácil de implementar, en menos código. Es flexible si tenemos que cambiar el lenguaje. Las desventajas es que vamos a hacer código menos claro. Código menos claro. Y que vamos a recurrir a espacios alambrados. Entonces recurrimos, que no lo voy a poner como espacios alambrados, sino a valores, voy a ponerlo así para que suene bonito, valores absolutos de posición. ¿A qué me refiero con eso? Que entonces si yo quiero sacar cuál es el identificador de esta función, voy a decir, ok, en este nodo, en el campo de los subárboles, deme la posición 0. Y este 0 aquí, seamos honestos, no se ve nada elegante. Pero funciona muy bien, es fácil de implementar, mucho más rápido, menos código, más flexible. Y entonces como en una etapa de desarrollo está bien, ya después uno podría considerar como cambiar esa parte, pero no hace falta. Bien, yo trabajé con esta segunda, entonces es la que vamos a revisar en los ejemplos de código que siguen. Esto es el analizador parte 2, implementado con ciruelas. La segunda opción de un árbol más flexible. Y entonces vamos a ver cómo funciona un poco. Déjenme ver si logro quitar este. Ok, entonces igual que cambió aquí, que recuerden, esto de aquí, cuando nosotros hablamos de descenso recursivo, se refiere a que vamos a bajar llamando estos métodos, digamos, usando algo de recursividad. Igual en algunos casos el descenso recursivo es más evidente que otro, o tal vez recursivo no es exactamente la palabra que buscamos, pero por ahí el algoritmo se llama así. Entonces, ok, yo llamo esto y recuerden, él va a entrar, va a resolver la función y hasta el puro final va a devolver la va a devolver un valor que en este caso va a ser un nodo. Todos los métodos a analizar van a devolver un nodo, y así yo voy a ir armándolo.
Entonces yo llamo a programa y programa me va a devolver el nodo que tiene el tipo programa que correspondería con la raíz. Como este es el primer método, el método principal, entonces va a corresponder con la raíz. Ok, yo voy a analizar programa. Es el mismo código de la vez pasada, pero estamos agregando esta parte, que son los subárboles. En este caso se van a llamar nuevos. Entonces, por ejemplo, recuerden que aquí tenemos un asterisco. Quiere decir que ahí ese subárbol se va a llenar un montón. Y entonces es igual, digamos, si el componente es de tipo identificador, llame a analizar la asignación, porque si es un identificador corresponde con una asignación, llame y guárdelo como un nodo. Los subárboles son sencillamente una lista de objetos tipo nodo. Si la función es MA, entonces ok, guarde el resultado de analizar la función y pónganlo en los nuevos nodos. Igual acá. Y cuando yo termino una función, que esto es lo que les mencionaba hace un segundo, cuando yo termino todo, todo está bien, creo un nodo árbol que tiene el tipo y los nodos nuevos o los subárboles. De ahora en adelante voy a decirle nodos porque es la notación que usé en ciruelas. Entonces, de nuevo, yo analizo bajando a través de la gramática o de las funciones y cuando me devuelvo para arriba es cuando voy armando los nodos. Entonces, yo aquí me metí en analizar programas, o sea, bajé. Bajé y analicé una asignación y cuando me devolví hacia arriba, armé un pedazo del árbol que sería esto, de acá. Después voy y si hay una función que empieza con MA, entonces la analizo. O sea, aquí bajé, aquí bajé y cuando vuelvo para arriba, lo agrego en los nodos. Igual aquí bajé y después me voy para arriba. Y al final esto también es para irnos para arriba. Cuando yo termino, entonces trato de irme para arriba. Bueno, no trato, me voy. Vean que cuando yo voy para arriba, como esto está al final, yo ya verifiqué la gramática. O sea, yo sé que todo lo que está de aquí para arriba está bueno. Entonces yo ya puedo generar el nodo de forma segura. ¿Por qué? Porque si no ya retorné el error. El error lo retorno cuando voy bajando. Cuando voy para arriba nada más voy formando el árbol. Otro ejemplo, igual el mismo ejemplo de la vez pasada. Este es con respecto a los parámetros. Entonces vamos a ver, aquí abajo me meto a la función de verificar el identificador. Acá subo y armo un pedazo del árbol. Cuando yo me refiero a armar un pedazo del árbol es que esta lista de nodos nuevos al final se va a pegar al árbol. Entonces estoy construyendo, en realidad eso es lo mismo que decir que estoy construyendo un segmento del árbol. Ok, igual acá. ¿Por qué dice eso? Acá bajo, acá estoy subiendo y acá vuelvo a subir. Al final de cada función de analizar voy a crear el árbol, el nodo y le voy a asignar el contenido. Entonces de nuevo asigno el tipo de nodo, le asigno los valores y este retorno al final es lo que me lo pega con el resto del árbol. Ok, espero que se acuerden de sus lecciones de intro y taller porque si no me voy a ir de espaldas. Esta es la función igual de analizar instrucción. Todavía tiene el mismo error. Recuerden que aquí pusimos estos paréntesis extra para resolver el error. Y entonces vamos igual. Aquí baja y analiza la repetición. Recuerden que una repetición va a tener más componentes. Entonces él va a bajar más y más y más y más. Y después va a ir subiendo hasta que llega otra vez aquí. Y entonces ya lo agregamos cuando subió. La bifurcación también tiene un montón de componentes. Y después lo agregamos. Si es un identificador, entonces ok, puede ser un analizador, analizar esto
y para arriba lo agrego. Analizar esto y para arriba lo agrego. Noten aquí, por supuesto, el más igual, que es donde yo voy agregando nodos y nodos y nodos y lo voy haciendo ahí como en orden. Igual el retorno, los nodos nuevos, el retorno, los nodos nuevos. Y al final, como mencionamos otra vez, voy a retornar para que lo tire hacia arriba el nodo del árbol. Okay. En realidad no es tanta complicación agregar el asa desde el principio, pero decidimos hacerlo en dos partes. Igual acá, entonces tenemos que creamos nuestro espacio para los subárboles. Llamamos a verificar, vean que verificar no retorna nada, nada más se asegura si eso. ¿Qué es esto de que verificar no retorna nada? Que en el árbol de sintaxis abstracta en ningún momento va a aparecer una llave. ¿Por qué? Porque no la necesitamos. ¿Por qué? Porque el árbol ya nos va a garantizar que haya esa estructura. La llave la necesitamos en el código para garantizar que las cosas que el compilador va a poder reconocer que ahí hay un bloque de instrucciones. Cuando lo pasamos al árbol, eso ya no lo da la estructura de árbol, entonces ya no lo vamos a necesitar. Entonces nosotros aquí solo bajamos, verificamos y no creamos ningún nodo adicional. Eso es súper importante. En cuanto a los otros, sí, igual bajamos acá, subimos acá. Ok, entonces tengo estos de nuevo. Estas cosas que están aquí, el UPE, el DIC, el SARPE y el SAFIS no van a llegar al árbol. El árbol, ¿cómo voy a saber yo si era un UPE, un DIC, un SARPE o un SAFIS? Porque voy a tener un tipo de componente que corresponde al nodo. Ok, entonces nuevamente y solo para enfatizar, aquí bajé, aquí subí, el verificar no retorna nada. Y finalmente tiro el bloque de instrucciones, que es lo mismo que decir, ok, ya cuando vaya para arriba meta esto en una de esas listas de nodos, digamos. Como yo siempre, voy a ponerlo esta vez en morado, como yo siempre antes de hacer la llamada lo estoy metiendo entre una lista, yo sé que estos return de acá siempre van a tener un lugar a donde pegarse, o sea que el árbol va a quedar bien formado. Ok, una vez que yo, como esto es una lista, cuando yo ya esté generando código o revisando o haciendo verificación, entonces yo voy a decir, hey, en el espacio 0 yo sé que ahí va a estar tal componente, porque así lo armé. Entonces esa es la parte como no tan fea de usar este tipo de árbol. Eh, uh-huh. Eso sería, estos serían los últimos ejemplos. Y denme un segundo para buscar un ejemplo del verificador. Bien, ya encontré el ejemplo que quería, vamos a revisarlo. Este es de el verificador. El verificador hace dos cosas, es un componente que es la programada que sirve después, la que sigue después del analizador, y hace dos cosas, voy a apuntarlo por aquí. Entonces este es el verificador, va a verificar que las variables existan, entonces verifica que los identificadores existan. Y adicionalmente verifica que los tipos de datos correspondan a las operaciones. Verifica que los tipos de datos correspondan a las operaciones. Eso quiere decir que si yo tengo una operación de suma que no tenga una variable que es un número y una variable que es un texto.
De aquí esto es lo que se hace, es lo que se ve, digamos, lo que hace es recorrer el árbol. Entonces usa una cosa que se llama un patrón visitante que vamos a ver más adelante, pero vamos a ir introduciendo el término, por eso los métodos aquí todos se llaman visitar. Lo que hace es recorrer el árbol hacia abajo, llamando a los métodos visitantes de cada nodo. Lo que yo quiero que vean es que aquí, digamos, yo por ejemplo estoy haciendo la inferencia de tipos, o sea, verificando que los tipos correspondan, y para eso yo estoy copiando el tipo de un nodo a otro. Pero entonces vean esta barbaridad que estoy haciendo aquí, le estoy diciendo, hey, cópiele al que está en la posición 0 lo que tenía la posición 1 y aquí cópiele al actual lo que tiene la posición 1. Entonces, estas cosas amarradas es lo que provoca ese árbol tan flexible que yo hice al inicio. Eso es lo que quería que vieran y este video ya está eterno, entonces vamos a dejarlo por acá. Nos vemos en el siguiente video.